This meeting is being recorded. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno con nosotros, Señor, porque estás siempre queriendo tender tu mano para poder relacionarnos contigo, para poder hablar contigo, para poder conocerte, para tener una relación cercana, un uno a uno contigo, Señor. Te damos la honra y gloria, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en esta reunión, Señor, que nos acompañes en cada una de nuestras habitaciones, Señor, que nos abras al oído, que nos abras la mente, Señor, que nos digas lo que quieres que aprendamos de ti, Señor, esta noche, Señor. Bendice este grupo, bendice a las familias aquí representadas, Señor. Bendice a los que se van a conectar en diferido. Y te pedimos, Señor, que nos lleves siempre por el buen camino de la fe, Señor. Que tu palabra nos guíe, Señor, que tu palabra sea nuestra luz a nuestros pies y que podamos y llegar a feliz término en todo lo que enfrentamos. Gracias, Dios, por lo que haces con nosotros, Señor, en este grupo, y sigue bendiciéndonos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy tengo un estudio interesante, basándonos obviamente en Crónicas, que es el libro que hemos estado leyendo de, de, durante todas las semanas, ¿verdad? Entonces vamos a leer, hacer un estudio sobre un tema que estamos viendo en Crónicas. Pero les digo que es un estudio interesante porque aquí voy a compartir pantalla. Es un estudio desarrollado por ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es una plataforma de inteligencia artificial. Entonces, mucha gente está revisando, viendo el tema, está preocupado por la inteligencia artificial, que van a ser computadoras que nos van a robar el, 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 el mundo y nos van a hacer sus esclavos, ¿verdad? Entonces dije yo, voy a revisar ChatGPT a ver qué hace qué, qué podemos aprender. Y lo más importante, qué tan ungido está el estudio si está desarrollado por ChatGPT. Obviamente uno pone en ChatGPT ciertos parámetros y ChatGPT le desarrolla el estudio de acuerdo a esos parámetros que tiene. Y entonces los parámetros lo puse yo, entonces el estudio, a final de cuentas, lo hice yo, pero ayudado por inteligencia artificial. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el estudio. Y así fue, puse yo el tema y él desarrolló el estudio y con respecto a eso, obviamente yo le hice algunas modificaciones y lo ajusté de acuerdo a la dinámica del grupo, pero quería poner eso como disclosure, este, como una introducción para que sepamos qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos haciendo. El estudio de hoy es David en el libro de Crónicas. Es interesante porque la historia de David no solo está en el libro de Crónicas, ¿verdad? Hace poquito leímos Samuel y en el libro de Samuel está súper descrito la historia de David. Pero Crónicas, como hemos visto, retoma, después de todo lo que habla sobre las genealogías, retoma la vida de David y le da un enfoque, pero como igual que el David de Miguel Ángel tiene ciertas características que Miguel Ángel quería rescatar, el David de Donatello, que es este que tenemos aquí a la derecha, el David de Donatello tiene otras características que también quiere rescatar. Y aunque los dos son David, se ven muy diferentes, ¿verdad? De acuerdo a la óptica del artista. No quiere decir que el David verdadero es el de Donatello o el David verdadero es el de Miguel Ángel, aunque el David de Miguel Ángel es el que tiene más que todo la gente en la cabeza. Sí, lo único que podemos saber es que a David le gustaba andar chingo porque en estas dos esculturas está chingo, pero no. Son la óptica de diferentes artistas o diferentes, en este caso, escultores que quisieron describir el mismo David. Pues el David de Crónicas es muy diferente del David de Samuel. Y eso es lo que vamos a estar viendo. La diferencia entre estos dos Davids y por qué es que se da esa diferencia. Más que todo, recuerden que estamos haciendo un estudio, leer todos los libros completos para darnos una óptica diferente de cada uno de los libros. Generalmente uno está acostumbrado a agarrar un tema, por ejemplo, el tema sobre la mentira y agarrar qué es lo que dice la Biblia en diferentes
puntos de la mentira, por ejemplo, y entonces podemos agarrar una cita bíblica, un capítulo, y analizar ese capítulo con respecto al tema que estamos viendo, y así se hacen los estudios bíblicos. En el momento que le estamos leyendo de corrido todo el libro, tenemos una óptica diferente de cada uno de los libros, y también tenemos una óptica diferente de qué era la intención de los artistas, de los escritores, cuando estaban escribiendo cada uno de los libros. Y entonces eso es lo que queremos ver. ¿Por qué es que Crónicas está así y por qué es que Samuel, por ejemplo, está escrito de otra forma, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un poquito, vamos a estudiar un poquito qué es lo que dice Crónicas sobre David. Lo importante es que el libro de Crónicas está escrito, les dije la semana antepasada, está escrito después del exilio. Recuerden, el pueblo de Israel obtuvo la tierra prometida, se jalaron muchas tortas, perdieron la tierra prometida, Babilonia los invade, ellos les quitan la tierra prometida, lo que hacen es agarran el pueblo y lo sacan de Jerusalén, y entonces vivieron 70 años en el exilio. Vuelven después del exilio, entonces por eso el exilio es un momento importante. ¿Cuál era la cosmología del pueblo de Israel antes del exilio y cuál es la cosmología después del exilio? Pues el libro de Samuel está escrito antes del exilio y el libro de Crónicas está escrito después del exilio. Entonces, ¿qué pasó después del exilio? Bueno, después del exilio llegó el pueblo de Israel, Nehemías y Esdras están tratando o logran construir uno las murallas y el otro el templo, y entonces se vuelven a sentar en lo que era la tierra prometida, pero el pueblo de Israel dice, híjole, no está tan bonita como cuando David estaba de rey. No está tan bonita como cuando logramos tener ese tiempo, ese años de esplendor del pueblo de Israel. ¿Qué está pasando? Porque es que ahora no estamos viviendo lo que añorábamos vivir cuando entrábamos otra vez en el exilio y estamos siendo obedientes, ya aprendimos la lección y todo ese tipo de cosas. Y el pueblo de Israel nunca tuvo el esplendor que tuvieron en el tiempo de David. Nunca logró llegar a esa plenitud. Y entonces el libro de Crónicas lo que busca es traer la esperanza al pueblo de Israel de que va a llegar un momento que va a venir el Mesías y va a venir la nueva Jerusalén y va a restaurar todo lo que habían perdido, ¿verdad? Este, por eso es que el objetivo principal de Crónicas es resaltar los aspectos religiosos y espirituales de la historia de Israel. ¿Para qué? Para que se aferre el pueblo de Israel a esos aspectos y salgan adelante y lleven y se llenen de esperanza para poder eh, eh, lograr llegar al momento del Mesías y de la tierra prometida, o de la Nueva Jerusalén, que era la promesa que estaba en el pueblo de Israel. El personaje de David es muy importante porque es el pivote que tenemos en lo que queremos lograr, que era el esplendor de Israel en el reinado de David, con donde queremos llegar, que es el Mesías. El Mesías, dice la profecía que el Mesías tenía que venir del linaje de David. Entonces, si yo quiero llegar al Mesías y que el Mesías me lleve a la Nueva Jerusalén, que es donde está mi esperanza y donde el autor de Crónicas dice, tranquilos, ya vamos a llegar ahí, ese es, Dios nos prometió eso, vamos a llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra el personaje de David y se vuelve súper importante en Crónicas y de hecho se vuelve muy importante en toda la cultura judía, David. ¿Por qué? Porque es el punto que tenemos focal, es donde queremos llegar y es el momento de más esplendor del pueblo de Israel. Entonces, en Crónicas es muy importante el personaje de David, pero es presentado muy diferente a Samuel. David es presentado como un líder justo y fiel que anda siempre buscando la voluntad de Dios, que aunque es hombre y se equivoca, tal vez no se equivoca tanto como cuando Samuel lo describe, ¿verdad? Cuando estuvimos leyendo Samuel nos damos cuenta una y otra vez lo tortero que es David. Y a mí es lo que me encanta del personaje, que David se jalaba tortas y mató a una persona y
y blasfemaba y se jalaba tortas y tuvo un hijo con una mujer que no tenía que tener hijos y entonces se jalaba un montón de tortas, pero aún así David sigue siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Entonces nos damos cuenta que Dios no busca perfectos. Dios simplemente busca gente con un corazón dispuesto a acercarse a Él. Y eso es lo que tenía David. Después de que se jalaba cada torta, iba corriendo el Señor y decía, perdón, me equivoqué, y de corazón, ¿verdad? No era así como un arrepentimiento de mentirillas, sino o sea, era un arrepentimiento de verdad. Entonces, el libro de Crónicas obvia todo eso. Si ustedes quieren leer eso, vayan a leerlo a Samuel, pero yo no lo voy a contar, dice el escritor de Crónicas, porque yo quiero contar un rey David que sea el referente que tenemos nosotros para llenarnos de esperanza. Entonces es un rey justo, es un rey que hizo muchas obras y que estuvo muy cercano a la construcción del templo de Dios. Ahora vamos a ver un poquito más sobre ese tema. Entonces hay varios temas que el libro de Crónicas explica que son importantes sobre la vida de David. Entonces el primer tema, después de salir con todas las genealogías, ¡pum!, cae donde David y lo primero que nos cuenta es cómo llegó David al reinado, ¿verdad? Cómo llega David a ascender al trono. Ahí en Primera Crónicas 10, del 13 al 14. Recuerden que del 1 al 9 son puras genealogías, ¿verdad? Que el hijo de tal y el hijo de tal y el hijo de tal. La semana pasada estuvimos viendo lo importante de las genealogías, pero ahora empezamos ya con la historia y empieza ahí nomás con David. Ali, no sé si puedes leer Primera Crónicas 10 del 13 al 14. Sí, claro. Sí, léelo ahí. Y sí, ya aquí estoy. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí está contando, después de toda una historia que cuenta sobre Saúl, cuenta la historia de David, y en este pasaje me gustó mucho porque lo que dice es, vea lo que pasó con el pueblo porque perdimos la tierra prometida. Al igual que Saúl perdió el reinado por la rebelión, porque prevaricó contra Dios, porque no guardó la palabra de Dios, porque consultó una divina. Entonces, de alguna manera, Crónicas lo que está diciendo es, no hagan eso, porque si hacen eso les va a pasar las de Saúl. En cambio, veamos a David. David nunca prevaricó contra Dios, siempre guardó la palabra de Dios y nunca consultó y nunca trabajó con idolatría de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, desde el puro inicio, cuando empieza la historia, nos damos cuenta de la intención del escritor, de poner a David como una persona justa y como una persona conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, ese ascenso al templo, al reinado, se vuelve muy importante desde el puro inicio, lo que quiere hacer eh, Crónicas en su libro. Y después empieza a hablar sobre David y el arca del pacto. Hay un montón de historias que vemos en Samuel que el libro de Crónicas no le interesa describir. No es porque el libro de Crónicas como que quiere esconderlas, no. El escritor de Crónicas sabía que ahí estaba el libro de Samuel y nunca niega el libro de Samuel, pero dice, esas historias no me toca a mí contarlas. Si usted quiere saberla, vaya al libro de Samuel. Yo quiero contar estas, el arca del pacto. ¿Y por qué se vuelve importante el arca del pacto? Porque resulta que la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios andaba en unas carpas desde el puro inicio del pueblo, de que Moisés recibió las tablas de la ley, empezaba a andar en tiendas de campaña, porque era un pueblo nómada, entran a la tierra prometida y siguen dando en tienda de campaña. Y entonces es David el que le interesa traer el arca del pacto, la presencia de Dios al, al pueblo de Israel. Estaba en otro lugar y querían traerlo a la ciudad de David, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver el corazón de David con respecto a las cosas de Dios. Y me interesó este pasaje porque la trató de traer David y se jaló una torta.
se jaló una torta porque cuando iban de camino, David con un corazón dispuesto a Dios, pero con mucha negligencia, no le hizo caso a las reglas que Dios había impuesto y uno de los que estaba transportando el arca, cuando había un hueco, llegó y la juntó y se murió, porque Dios era muy claro y decía, nadie puede tocar el arca del pacto porque si la toca se muere. Y entonces se murió. Entonces, en ese momento pararon la caravana, metieron la casa en casa de una persona que no era judía, ¿verdad? Y entonces por eso temporalmente queda el arca en la casa de Obed-edom, y dice la palabra de Dios que la casa de Obed-edom fue prosperada en gran forma. Entonces se da uno cuenta la importancia del arca del pacto, que en este momento, en este tiempo bíblico, era la presencia de Dios, y cómo la presencia de Dios transforma un pueblo que ni siquiera sabía, solo sabía la importancia, la presencia, pero no sabía lo que podía lograr. Obed-edom, por ejemplo, no era judío, no conocía, nada más le dijeron, guárdeme ese paquetico, y él dijo, sí, está bien, y no sé qué pasa, pero mis cosechas son mayores, mis animales paran mucho mejor, mucho más. Ahora tengo un montón de animales, ahora tengo un montón de comida, no sé por qué. ¿Por qué? Porque el acta del pacto estaba ahí. Entonces, lo que quiere el escritor de Crónicas era anunciar la importancia de la presencia de Dios y la importancia de cultivar esa presencia de Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. Al final de cuentas, David reconoce su error, entonces igual vemos un David que se jala tortas, pero no las tortas tan grandes que cuentan en Samuel. Pero entonces David se jala tortas, traslada el acta del pacto como tiene que ser, como Dios manda, y entonces eso lo vemos ahí en Primera de Crónicas 15, del 1 al 2. Margarita, ¿puedes leernos ahí Primera de Crónicas, por favor? Hizo David también cosas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada. No, por aquí. Parece que se me fue esta cosa. Perdón, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Vean qué bonito porque, primero que nada, David conquista una ciudad que se llamaba Sión y le cambia el nombre, o la gente le cambia el nombre y empiezan a llamar la ciudad de David. David se asienta ahí y dijo, en mi casa yo quiero el acta del pacto. Y entonces trae el arca del pacto a la ciudad de David, que es lo que ahora conocemos nosotros como Jerusalén. Y entonces el arca del pacto está ahí porque David la llevó para ahí. Pero David aprendió la lección. Y entonces, como gran jefe, dice, el arca de Dios no puede ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová. No entiendo por qué, no sé por qué hizo eso. Yo quería hacer algo bonito y me jalé una torta y por eso se murió una persona inocente. Y si leemos el pasaje ahí en Crónicas, nos damos cuenta que David hasta como dice, yo no entiendo por qué si yo quiero hacer algo bueno, pasa esta tragedia con una persona que no tiene nada que ver en el asunto. Bueno, entonces el Crónicas también nos cuenta un Dios que hay que conocerlo para poder honrarlo. Entonces el pueblo, si yo no entiendo por qué es que Dios hace algo, el que está mal soy yo, no es Dios el que está mal. Entonces, si usted no sabe algo, si usted no entiende algo que Dios le está pidiendo, no cuestione si Dios está bien o Dios está mal. Crónicas dice, no, el que está mal es usted, vaya busque por qué. ¿Por qué? Porque el pueblo venía entrando a Jerusalén de nuevo, venía buscando la presencia de Dios, estaba tratando de arreglar eso con muy poca esperanza, viendo que la ciudad no está tan bonita como me imagino que era, y entonces necesitaban esa voz de aliento y por esa voz también de disciplina, decir, seguimos las cosas de Dios como Dios manda. Entonces ahí se ve la intención del libro de Crónicas en mostrar ese David arrepentido, ese David
que se molesta, pero entiende y que respeta, y al final de cuentas el arca del pacto logró entrar a la tierra, a la ciudad de David, como era la idea de él. Aquí vamos a ver otro pasaje, el pecado de David y el censo, que es súper interesante, y estuve hablando sobre esto la vez pasada. Voy a tirarle dos pasajes para que los leamos y veamos la diferencia. Entonces, don Álvaro, si quiere los lee ahí, 2 Samuel 24, del 1 al 3. Está bien. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Don Álvaro, leyendo ahí el texto, ¿quién fue el que incitó a David a que hiciera el censo? Bueno, ¿quién incitó a David para que hiciera el censo? Pues, no es Joab, no. No, Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová Sí, contra sí, Israel e sí. incitó a David contra ellos a que dijesen, haga un censo de Israel. Entonces, el asunto es que David hace un censo con miras militares. Acuérdense que David era un rey de batalla. Él batallaba y estaba liberando la tierra prometida de la gente que estaba ahí. Y entonces, él hace un censo para ver cuántos hombres tenemos para ver cómo hacía el ejército y qué tan fuerte podía ser su ejército. A Dios no le gusta esto y Dios le dice, ¿por qué hace un censo? Yo no lo mandé a hacer un censo. Y se enoja David con Dios, Dios con David, perdón. Al final David pide perdón y porque la esperanza o nuestra fe, nuestra confianza no está en David, perdón, en la gente, en las personas, sino en Dios, que es el que me guía. Esa es la enseñanza que Dios quería que David aprendiera. Pero como lo escribe Samuel, recuerden que es antes del exilio y la cosmología del exilio del pueblo de Israel antes del exilio es muy diferente a la cosmología que tiene el pueblo de Israel después del exilio. Entonces lo que dice es, la ira de Dios se encendió con Israel, incitó a David a que hiciera un censo. Entonces Dios le pide que haga un censo y después Dios se enoja porque hace un censo. Igual que vemos varios pasajes, por ejemplo, que el faraón es tentado por Dios y entonces no deja salir al pueblo de Israel al desierto. Entonces uno dice, ¿pero qué es eso? Dios tienta al faraón y el faraón hace algo y después el faraón es castigado porque Dios le pidió algo. Esa es la cosmología que tiene el pueblo de Israel antes del exilio. Pero veamos cómo lo escribe Crónicas. Ale, si quieres, lee Crónicas, primera Crónicas 21, el 1 al 3. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? A ver, Ale, según Primera Crónicas, ¿quién incitó a David a que hiciera un censo? Satanás. Exactamente. El concepto de Satanás es un concepto que, aunque el pueblo de Israel lo tenía, no era un concepto muy claro para el pueblo de Israel y qué es lo que hacía Satanás. Entonces, para el pueblo de Israel antes del exilio, Dios hacía cosas buenas y Dios hacía cosas malas. Y había un asunto ahí como que no queda muy claro en quién hacía qué
y por qué Dios a veces hacía cosas buenas o mandaba hacer cosas buenas y a veces mandaba hacer cosas malas. El pueblo de Israel es invadido por Babilonia. Babilonia se lleva a los eruditos de Israel, les enseña su cultura y la idea era que el pueblo, que esos eruditos llegaran a Israel y se volvieran babilónicos, ¿verdad? El pueblo de Israel se mantiene firme. Entonces, por ejemplo, vemos historias como de Daniel, el libro de Daniel, donde está el pueblo de Israel en el exilio. Los reyes babilónicos despiden, por ejemplo, que coman comida que era prohibida para el pueblo de Israel, que adoraran a dioses que no eran Jehová, que no hicieran su cultura y su eclesiástica, pero Daniel se mantiene firme y Daniel dice, no, yo al pueblo de Israel, a Dios y a Jehová, yo no voy a buscar otros dioses, y Dios recompensa eso. Entonces, cuando vuelve el pueblo del exilio, viene, y les decía la vez pasada, ya no son las 12 tribus de Israel, sino solo se hablan de 2 tribus que volvieron después del exilio, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y entonces ya ahora no se habla del pueblo de Israel como todo, sino de los judíos, ¿verdad? Porque son del pueblo de Judá. Pero entonces se dice que el pueblo de Israel vino del exilio con una idea muy firme sobre quiénes eran ellos y quién era Dios. Pero muchas cosas también adoptaron ellos del pueblo primero de Babilonia y después de Persia. Muchas situaciones culturales que adoptaron. Y una de ellas es la existencia de un ser antagónico a Dios que hace lo malo y que Dios permite que actúe. Esa es la visión que tenemos ahora nosotros, primero, después del exilio, gracias a los babilónicos, y ahora en el Nuevo Testamento, cuando vemos pasajes como en Santiago, donde Santiago es muy claro en decir, Dios es solo bueno, y lo malo viene de parte de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia carne y de parte de Satanás. Eso se lo debemos a los babilónicos. Que fueron los que metieron eso dentro de la cultura israelita. Entonces, por eso vemos estos 2 pasajes y es muy interesante verlos, que son exactamente iguales, solo que en uno Satanás le pide a David y en otro es Dios el que le pide a David. Quería que habláramos de eso para ver la importancia de el contexto histórico y el contexto de cada uno de los libros para entender qué es lo que quiere decirnos ahí Dios. Qué quiere decirnos el autor de cada una de las escrituras para entenderlo, para ver verdaderamente el mensaje de Dios. Entonces, la próxima vez que alguien le dice, es que Dios es malo porque Dios tenta, y usted tiene que ser muy claro y decir, no, Dios no tienta a nadie. Dios busca siempre lo bueno. Todo lo bueno proviene de Dios. Él permite que Satanás y que nosotros actuemos de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, pero él no hace las cosas malas para nosotros. Esos son conceptos después del exilio muy recientes, y ahora en nuestra cosmología cristiana, ese es otro concepto que hemos tratado de aprender, ¿verdad? Entonces son interesante ver, por ejemplo, el David de Donatello y el David de Miguel Ángel, entenderlo, que son el mismo David, pero desde unas ópticas diferentes de acuerdo a las lecturas y los libros que estamos haciendo. Al final de cuentas, David hace un censo y peca contra Dios. David se arrepiente y Dios se vuelve junto con David y logran seguir venciendo de acuerdo a las cuestiones de Dios, de acuerdo al deseo de Dios. Entonces, el libro de Crónicas lo que quiere mostrar es que David no es perfecto, aunque no cuenta los grandes pecados de David, cuenta falencias que tuvo David. Eso sí, incitado por Satanás, no es que sale el corazón de David, sino incitado por Satanás, pero que tenemos un Dios misericordioso y que Dios, y cuando le pide perdón, se arrepienten y se arrepienten, Dios va a cambiar
su deseo para nosotros. ¿Ok? Entonces, esa es la idea que tiene Crónicas decir, ¿verdad? Finalmente, David confiesa su pecado, pide perdón y una plaga que había iniciado ahí es disipada. Entonces ya el pueblo de Israel no sufre de las tortas que David se jaló. El otro punto importantísimo que David quiere hablar en el libro de Crónicas es de la construcción del templo. Para el pueblo de Israel, el templo se vuelve un tema súper importante porque nace del corazón de David, no es solicitado por Dios. Entonces podemos ver un Dios que se trabaja junto con la humanidad y empiezan a desarrollar proyectos en conjunto. Y no es un Dios, como tienen otros pueblos, que pide, que exige y que si usted no cumple lo mata, ¿verdad? No, Jehová es un Dios que trabaja con nosotros, que negocia con nosotros, y si usted tiene una buena idea, bueno, no salió de mi corazón, pero hagámosle, entrémosle. El templo se vuelve eso. Y no solo eso, sino también se vuelve un referente para el pueblo de Israel. Y el templo de David, que no es el templo de David, el primer templo es sumamente importante porque fue el templo más esplendoroso a nivel de tamaño, a nivel de lujos y a nivel de presencia de Dios. Entonces, Crónicas tenía que hablar sobre el templo de Dios, el templo que construyó o que empezó la construcción David, y ese evento se vuelve muy importante para llenar de esperanza al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando vuelve del exilio, reconstruye un templo, que lo reconstruye Esdras, que es lo que se habla del segundo templo, pero ese segundo templo no era tan bonito como el templo de David. ¿Y por qué el segundo templo no era tan grande? ¿Y por qué no era tan lujoso? ¿Y por qué no había tanta presencia de Dios? Bueno, veamos el templo de David y cuál es la promesa de Dios para que veamos que el tiempo posterior va a ser mejor que el primero. Entonces, después vamos a tener cosas inclusive más grandes que el templo de David. ¿Sí? Recuerden que el templo de David no lo construye David, sino lo construye el hijo de David, que es Salomón. Dios le dice, me encanta su idea de construir un templo, me parece que es lindísima, yo la verdad es que no le he pedido, pero me parece lindísima, voy a darle todos los detalles, y de hecho se dice en el libro de Samuel que le dictó los planos completos, o sea, cómo quería el templo, las alturas, de todos los detalles de cómo quería el templo, pero le dice, usted no le va a tocar construirlo porque sus manos están llenas de sangre. Yo quiero que sea su hijo el que la construye. Y de hecho, todas las peleas y las guerras que tuvo David fue para que llegara un tiempo donde llegara Salomón y era un tiempo de muchísima paz. Entonces Salomón, perdón, no fue un rey guerrero, no fue un rey que tuvo que salir a la guerra. David sí tuvo que salir a la guerra. Salomón se dedicó a recibir todas las bendiciones, toda la herencia que el papá le dejó y a administrarla correctamente. Salomón también es un rey muy importante, fue el que le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría como nunca se le ha dado a ninguna otra persona. Veamos ahí, don Álvaro, en Primera Crónicas 29, del 1 al 2, la construcción del templo. 29, Primera Crónica 29, 1 al 2. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Entonces, aunque David no construye el templo, él sí lo deja diseñado, presupuestado, y lo deja también con las partidas presupuestarias listas para construir el templo. Inclusive, si seguimos leyendo ahí en Crónicas, habla de, ok, ¿qué es lo que el reino aportó? Y yo personalmente, mi familia, ¿qué es lo que está aportando? Y son
cantidades exorbitantes de dinero, porque ese templo era sumamente grande y sumamente esplendoroso. ¿Ok? Y después termina el libro de Crónicas hablando sobre la muerte de David, que fue cuando ya era un hombre viejo. En el capítulo 29 se ordena el nombramiento de su hijo Salomón, que eso fue un gran asunto, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que fuera el primogénito el que continuara con el reinado, ¿verdad? Igual que todas las culturas. Pero David escoge, inspirado por el Espíritu Santo, David escoge a Salomón para que fuera el próximo rey. Entonces, las bendiciones y toda la prosperidad la recibe Salomón. Y a sus otros hijos les dejó otro montón de cosas, ¿verdad? Era un rey, era una persona muy exitosa económicamente, pero el reinado propiamente se lo dejó a Salomón. Después podemos ver que los hijos que les tocaba estar más cerca del reinado empezaron y armaron un gran alboroto, y Salomón empezó a tener algunas diferencias con sus hermanos y algunas guerras menores con sus hermanos. Al final de cuentas, Salomón se casa con una reina que no era del pueblo de Israel, y de ahí empieza la idolatría y empieza todo a bajar en el reino de Israel. Ya nunca fue el esplendor que tuvo en tiempo de David y en tiempo de Salomón, el reino de David, el reino de Israel, perdón. ¿Cuáles son las tres grandes diferencias que podemos ver entre el libro de Samuel y el libro de Crónicas? Que ambos están considerados como libros históricos, ¿verdad? Pero como decíamos, los dos tienen que ver con una diferencia entre las intenciones de Samuel y las intenciones del escritor de Crónicas. Entonces, en primero, vemos en Samuel un David que es un personaje mucho más complejo. ¿Qué quiere decir complejo? O sea, tenía muy buenas ideas y se jalaba muy grandes tortas, ¿verdad? Un personaje más real, ¿verdad? Más parecido a nosotros, en donde uno podía decir, es que yo me levanto en la mañana y tengo una unción y oro, y después salgo y me subo al carro y madreo a todo el mundo que va de camino en la presa, y después llego y tengo mi momento de devocional y siento que llego al techo, y después una reunión con mi jefe y salgo todo enojado. O sea, esas subidas y bajadas, Samuel la describe en David, un rey más humano, pero en el libro de Crónicas muestra un personaje como un rey justo y piadoso. Se le olvida o no cuenta, por ejemplo, los problemas familiares que tuvo David con Betsabé. Resulta que David tenía que estar en la guerra y no está en la guerra, está en el palacio, está ahí caminando por la ventana y ve ahí en el río a Betsabé bañándose, se enamora de Betsabé, la manda a llamar, la deja embarazada, y Betsabé estaba casado con Urías. Urías era el comandante de la guerra del ejército de David, y era una de las personas más leales y más cercanas a David. Bueno, le hace una triquiñuela para ver si Urías se acostaba con Betsabé para que el hijo no se lo endosaran a David, pero no tiene relaciones. Entonces David manda con una carta al segundo mando del ejército a que Urías vaya el primero del ejército. Obviamente lo que le dice es vaya y mande que lo maten. A final de cuentas, Urías verdaderamente muere, y llega Samuel y le cuenta todo el cuento a David y le dice, ¿usted hizo eso? ¡Qué barbaridad! Ese hijo muere, David está devastado por esa muerte. Al final de cuentas se casa como Dios manda con Betsabé, y el segundo hijo que tienen es Salomón. Nada de ese cuento donde vemos un David tan humano, lo vemos ahí en Samuel. Crónicas cuenta un David justo, piadoso, que comete errores, pero no de ese tipo de esos grandes errores que tuvo con Betsabé y con Urías. ¿Okay? El énfasis de Samuel es más político, o sea, es lo que está contando Samuel.
es cómo se inició una nación. Samuel, recuerden, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, son un solo libro, que era el libro de cómo pasa el pueblo de Israel de tener jueces, de tener profetas, a tener reyes. Entonces es un libro, Samuel, es un libro muy, con un tinte nacionalista y un tinte político, cómo se forma una nación. Entonces, el David, que es el personaje más importante en esa transición entre el pueblo de Israel, de pasar de los jueces a pasar a los reyes, entonces el personaje de David es mucho más político. Y entonces busca ver más el rey estratega, el rey guerrero, el rey que estaba liberando al pueblo de Israel. En cambio, en Crónicas es presentado como un rey que construyó el templo, que organizó el servicio religioso, un rey más espiritual, no tanto político como espiritual, que es la idea de Crónicas. Crónicas, recuerden que es traer esperanza de que igual como David, va a venir un Mesías de ese mismo linaje y el Mesías nos va a traer libertad y va a llegar la Nueva Jerusalén, y aunque eso no lo estamos viendo, eso va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que David y qué es lo que Crónicas quiere enumerar? Bueno, ¿cuáles son esas características de Mesías? Muy en comillas, ¿verdad? De Mesías que tenía David, que era ese corazón dispuesto a estar con Dios, que era ese deseo de construirle un templo, que era esa necesidad de David de agradar a Dios y de pedir perdón, para que cuando veamos al Mesías veamos quién es esa persona que se parece tanto a David. Entonces no le interesa tanto la parte política, no le interesa tanto cómo se levanta una nación, lo que le interesa es cómo es el corazón de David para entender el corazón del Mesías, que tiene que ver, y eso es lo que estamos esperando. Y la tercera diferencia que vemos en Samuel versus Crónicas es que no presenta tanto detalle de la vida de David. Por ejemplo, la historia de David y Goliat no está ahí, que son historias muy importantes para nosotros, para entender quién era David, cómo era y cómo fue que llegó a ser y tener ese corazón. Para Samuel es muy importante las historias de David, la historia de cómo fue encontrado el papá, cómo fue que buscó él a Dios desde que era joven, cómo fue que se capacitó, cómo fue que llegó hasta ser el ungido por Dios. Y Crónicas dice, no, yo lo que me interesa son pum, 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 porque eso es lo que yo quiero enfatizar en la historia de Crónicas. Entonces, los detalles de la vida de David no están en Crónicas, solo están en el libro de Samuel, que no tenemos que entender, no tenemos que verlos como dos libros que se contradicen o dos libros que cuentan dos historias de un mismo personaje totalmente diferentes. No, lo que cuentan, lo que Crónicas quería hacer era un libro que se complementa con el libro de Samuel. Si usted quiere conocer la historia personal, no la busque en Crónicas, vaya, búsquela en el libro de Samuel. Si usted quiere conocer las características de Mesías que tenía el libro de Crónicas, el David, entonces vaya, búsquelo en el libro de Crónicas, no lo busque en el libro de Samuel, ¿verdad? Es muy importante entender ese contexto histórico. Entonces, en resumen, las diferencias entre David de Samuel y el David de Crónicas es de acuerdo a los dos escritores de cada una de los libros. Recuerden que la Biblia, como la tenemos ahora, la palabra de Dios, fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que es inspirada por Dios. No es que Dios con su puño y letra escribió y la mandó. No, Dios utilizó a personas para que esas personas escribieran la palabra de Dios. Y en el momento que escriben la palabra de Dios, le dejan el mensaje que Dios quiere poner, pero también meten mucho su cosmovisión y su cultura y su contexto y su vida dentro del pasaje bíblico. Entonces, no es que uno está bien y otro está mal.
lo que tiene que ver es el contexto. Por eso es tan importante cuando usted lee un libro de la Biblia entender el contexto, porque ahí también está la explicación de la palabra de Dios para no jalarse tortas y no traer un pasaje bíblico así como viene, sin entender el contexto, a nuestra actualidad, porque ahí sí podemos jalarnos tortas. Esto es un ejemplo muy bonito de lo que pasa, por ejemplo, con la historia de David, pero igual nos enamora, es un personaje que nos enamora. Si en Salmos vemos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en Samuel vemos ese personaje amante de Dios y que busca a Dios en todo momento. En Crónicas también vemos que dice David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es suyo y lo recibido de tu mano te damos. Entonces, el David de Crónicas, uno se enamora del David de Crónicas, pero el David de Samuel, uno se enamora del David de Samuel, porque es ese personaje de acuerdo al corazón de Dios. Aunque están escritos por dos personajes totalmente diferentes, en dos momentos históricos que los separan muchísimos años, también nos enamora el Dios de David, perdón, el David de Crónicas, aquí en el Crónicas 29:14, que quería que nos lo dejáramos para que entendiéramos también que David sabía quién era Dios, David sabía qué era lo interesante de trabajar en conjunto con Dios, que es este pasaje que me parece lindísimo, del trabajo en conjunto, ok, yo sé que usted puede hacerlo, pero me encomendó a mí hacerlo y puedo servirle a Dios, es también un privilegio que David nos enseña aquí en Crónicas. Eso es lo que tenía para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo bien, entonces.